Buenas noches, Calle Belén. Qué bendición estar juntos para escuchar el mensaje de hoy. Pero antes queremos recordarles que es muy importante que se anoten con tiempo para las reuniones presenciales de los domingos y recuerden que ya están aceptando niños. Este fin de semana será de mucha actividad para los jóvenes de New Generation, de Frontline, de jóvenes profesionales, con la visita de Jesse Bermúdez desde México. No te pierdas de esta oportunidad de participar de estos talleres, aprovechando las experiencias de algunos de los emprendedores de Calle Belén. Pasamos a recibir el mensaje que nos tiene preparado nuestro amigo Carlos Olivares. Adelante, Carlos. Hola, buenas noches. Qué gusto saludarles y poder llegar hasta ustedes a través de este canal de YouTube del Grupo Cristiano Calle Belén y poder meditar y profundizar en lo que Dios tiene a través de su palabra. Así que quiero primero que pongamos este instante de tiempo en las manos de Dios para que sea Él que nos hable. Mi Dios, damos gracias, Señor, por este momento que tú nos das de compartir y meditar en tu palabra. Permítenos, Señor, tener un corazón fértil, Señor, para que tu palabra caiga como semilla y rinda fruto, Señor. Y ese fruto, Señor, podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En esta ocasión quiero compartirles algo que viene a mi mente porque hay veces que uno escucha en alguna meditación, en alguna prédica, un versículo así como que suelto, ¿no? Un versículo que solamente lo mencionan no en el contexto de toda la historia, pero ese versículo le queda a uno ahí en la mente. Y este es el versículo donde Pedro dice: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y buscando la historia y todo el contexto de lo que lleva a este versículo, me fascinó la historia porque hay mucho que aprender en todo esto de la conversación que Pedro tiene con aquel hombre y qué se está dando, qué nos enseña la palabra en esta historia. Así que le pido que me acompañe con su Biblia al libro de Hechos capítulo 3. Y esto se da en Jerusalén, dice la palabra que unos pocos días después de lo que sucedió en Pentecostés, cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz y es sepultado, pero Él resucita, ¿no? Y el mensaje que le da a sus discípulos es que lleven el Evangelio, su palabra, sus enseñanzas a todos los lugares. Pero les dice que primero en Jerusalén, después en Samaria, después en Judea y así a todos los lugares del mundo. Y ahí está entonces Pedro y Juan, ¿no? Están en Jerusalén pocos días después de la fiesta de Pentecostés. Y en lo que van camino al templo, sucede algo interesante. Hechos capítulo 3, a partir del versículo 1, dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Esto me llama la atención porque cuando la Biblia menciona estos detalles es por algo, y dice que iban a la hora novena, que era la hora de la oración. Entonces era la hora en la que en el templo se congregaba muchísima gente, pero muchísima gente. No eran cientos, eran miles en ese templo inmenso, ese templo majestuoso en Jerusalén. Así que habían miles de personas y ahí iba Pedro y Juan. Y dice el versículo 2: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. Una de estas puertas, de las varias que tenía este templo,
le tenían nombre. Esta puerta le llamaban Puerta la Hermosa. Y ahí era llevado un hombre, era cojo de nacimiento, o sea que nació así. Y su condición era tan crítica que él no se podía valer por sí mismo. Lo llevaban y lo ponían ahí a la puerta de la Hermosa del templo. Y dice, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Así que él era puesto ahí con esta misión de que pidiera limosna y ese era su sustento. Dice el versículo 3, o sea, el hombre cojo de nacimiento, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Ahí vemos a este hombre como suplica y dice que rogaba que le diesen limosna. Y me imagino yo que ese hombre ahí, en su condición difícil, eso era lo que los sostenía, con eso era que él se alimentaba, con lo que la gente al pasar le daba, y era si alguien se miraba en ponerle algo de limosna. Y lo que me llama la atención de esta historia con este hombre es que este hombre como que nos representa a todos los que estamos en necesidad. ¿Por qué lo digo? Porque todos los que hemos decidido creerle a Dios a través de su Hijo Jesucristo, todos los que hemos aceptado ese ofrecimiento de Dios Padre a través de Jesús, de que creamos en su palabra, en su evangelio, en sus enseñanzas, y que lo aceptemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pues nos da esa potestad de ser llamado hijo de Dios y nosotros a Dios como Dios Padre. Entonces todos tenemos necesidad de ese Dios. Todos necesitamos de Dios. Tu palabra lo dice que apartados de Él nada podéis hacer. Pero llegamos a Dios Padre a través de su Hijo Jesús. Jesús lo dijo, nadie va al Padre sino es a través de mí. Así que este hombre nos representa no porque la condición que él estaba, sí, la de él era muy difícil. Era cojo de nacimiento, no tenía cómo valerse, tenía que pedir limosna. Pero hoy en día todos necesitamos de Dios. Todos en algún momento miramos al cielo y decimos, Dios mío, ayúdame, Dios mío, guárdame, Dios mío, sáname, Señor, líbrame de esta condición, Dios mío, ayúdame en este proyecto, ayúdame en mi casa. O sea, pedimos a Dios y no está malo pedir, porque de hecho la palabra dice, pide y se os dará. Entonces todos necesitamos de Dios. Y ahí está este hombre también en esa misma condición, ¿no? En una condición de necesidad. Y dice el versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, los dos lo miran, pero Pedro es el que como que siempre toma esta iniciativa de hablar, de decir, de hacer. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Wow, yo me imagino a este hombre ahí sentado a la puerta de ese templo inmenso, miles de personas pasando al lado de él, uno que otro puede ser que le diera limosna. Hasta me puse a pensar que cuando Jesús había caminado en Jerusalén y Jesús iba al templo, Jesús pudo haber pasado al lado de él. Y no tengo duda que Jesús tenía todo el poder para sanarlo. Pero todo tiene su tiempo. Y era necesario que este hombre viviera este momento con Pedro y con Juan. Porque aquí se iba a dar algo muy, muy interesante con este hombre. Un hombre que tenía una condición ahí como que no valía nada, que era un bueno para nada servía, ni siquiera se podía valer por sí mismo. Pero eso era lo que todos los que lo rodeaban en ese momento o pasaban por el templo lo veían. Pero Dios, que nos ve a cada uno de nosotros con otros ojos, Dios lo veía como un hombre con mucha importancia.
Por eso es que le puse por título a este tema, es que eres importante para Dios. No importa en qué condición estés, no importa qué situación estés pasando, no importa cómo te vean los demás, como veían a este cojo, a este hombre. Dios lo iba a utilizar de una manera muy, muy impresionante. Así que Pedro y Juan, fijando los ojos en él, de hecho hasta creo que este hombre se sorprendió cuando ellos se detienen y le hablan y le dicen, míranos. Y es como hoy en día Jesús, hablándonos a través de su palabra, nos dice, volteemos su mirada, volteemos nuestra mirada a Jesús. Dice la palabra que puesto los ojos en Jesús. Así que aquí está Pedro y Juan pidiéndole que lo miren, míranos. Entonces dice el versículo 5, entonces él, el cojo de nacimiento que está ahí, les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Por supuesto, él lo que está esperando es monedas, que era lo que la gente le daba, limosna. Eso era lo que él esperaba. Y muchas veces estamos en esa condición o situación. Estamos esperando algo con nuestra mirada puesta lejos de Jesús o no hacia Jesús, hacia Dios. Pero cuando volteamos nuestra mirada, como nos dice la palabra, que volteemos nuestra mirada a Jesús, entonces ahí es donde comienzan a cambiar las cosas. Y eso es lo que le sucede a este hombre. Y vamos a ver qué sucede. Porque dice, mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Miren esto. Este hombre está ahí en esa condición desde hace muchísimos años. Tiene este encuentro con Pedro y con Juan. Pedro y Juan son pescadores. Al tiempo después de Pentecostés, la fiesta de la siembra, todo aquel que era agricultor, que sembraba, había comercio, se vendía, se compraba todo lo que se sembraba, pero Pedro y Juan eran pescadores. Ellos, por eso es que Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. ¿Y qué es lo que Pedro y Juan le dan a este hombre? Pues de lo que habían recibido un tiempo atrás, en ese momento en Pentecostés, que fue cuando Jesús le prometió a ellos que cuando Él se iba a venir sobre ellos y sobre todo el Espíritu Santo de Dios. Y ese era el que le iba a dar ese poder, ¿no? Ese don de sanar, del don de la palabra, de compartir, de llevar las buenas nuevas. Y fíjese que lo hacen en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cuando antes a Jesús hasta se le señalaba porque era de Nazaret. Nazaret era ni siquiera una ciudad, era una aldea. Una vez alguien, cuando le hablaban de Jesús, dijo, de Nazaret podrá salir algo bueno, pero ahora aquí Pedro está utilizando el nombre de Jesús, porque dice la palabra que ese nombre de Jesús es el nombre sobre todo nombre. Hoy en día, cuando nos reunimos en necesidad como este hombre, invocamos el nombre de Jesús, pedimos sanidad, pedimos que nos guarde en el nombre de Jesús. Y así fue como lo hizo Pedro. Le dijo, levántate y anda. Y lo que este hombre nunca se imaginaba de que estos dos, Pedro y Juan, le iban a cambiar la vida, hubo una restauración en él. Y así nos sucede cuando volteamos nuestra mirada a Jesús, cuando le prestamos atención como hizo este hombre, suceden cosas como estas, suceden milagros. Y este hombre así lo fue. Por eso es que era importante este hombre para Dios, porque
del testimonio de lo que Pedro y Juan hicieron a través de ese Espíritu Santo, iba a impactar muchísimo. Así que este hombre dice ahí, levántate y anda, y así fue, este hombre lo hizo. Más adelante, en el versículo 7, vamos a ver qué sucede cuando ya este hombre se levanta. Este hombre se levanta y dice el versículo 7, y tomándole por la mano derecha le levantó. Pedro le toma la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Hay un detalle aquí, que este libro de los Hechos lo escribió Lucas, y en uno de los escritos del apóstol Pablo dice que Lucas era un médico. Y aquí vemos que dice que al momento se le afirmaron los pies y tobillos. O sea que Lucas era más detallista al escribir. Y vemos que dice que el problema de este hombre era en los pies y los tobillos. Pero dice después el versículo 8, y saltando se puso en pie y anduvo. O sea, esto que ocurrió aquí fue un milagro. Y hoy en día vemos entre nosotros aquellos que creemos en ese Jesús, aquellos que hemos decidido creerle a Dios a través de Jesucristo, vemos que suceden cosas como esta, y sin lugar a dudas son milagros de Dios obrando en aquellos que creemos en Dios, que creemos en lo que Jesús puede hacer a través de ese Espíritu Santo de Dios que mora en la vida de cada creyente, en la vida de cada aquel que decide voltear su mirada a Jesús. Y dice que este hombre estaba saltando, se puso en pie y anduvo. Y dice que entró con ellos, el hombre entra con ellos, con Pedro y con Juan, en el templo. Dice, andando, saltando y alabando a Dios. Y cuando veo estas tres palabras, andando, saltando y alabando a Dios, cómo él entra con ellos al templo, es que andando. Y una de las enseñanzas que me dan estas palabras es que cuando viene ese cambio a nosotros, cuando viene esa respuesta a nuestra necesidad, esto es lo que tenemos que hacer como este hombre. Andando él iba agarrado de la mano de Pedro y de Juan, y tenemos que seguir nosotros andando de la mano de Jesús a través de su palabra, no separarnos, seguir andando, porque eso es como no soltarnos, ser fieles, ¿ve? Y dice que saltando, eso era un gozo que tenía este hombre, estaba contento de lo que había sucedido en él, y dice alabando a Dios. Eso era gratitud, dándole gracias a Dios por lo que había sucedido en su vida. Había todo un cambio completo, una total restauración de la condición que estaba a la que está ahora. Pero fíjense algo interesante que sucede, y por eso es lo importante de este hombre para Dios, porque lo que sucedió en su vida iba a impactar en la vida de miles ahí. Y dice el versículo 10, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Toda esa muchedumbre que daba ahí alrededor del templo, viendo esta escena de cómo Pedro y Juan sanan a este hombre, y lo que sucede después que él entra al templo contento, saltando, dándole gracias a Dios. Esto llega a oído de las autoridades, del gobernador, del sumo sacerdote, y entonces llevan a Pedro y a Juan, los toman presos hasta el día siguiente, y el día siguiente pues lo van a juzgar. Pero toda esa gente que está ahí están pendientes de lo que está sucediendo, de lo que Pedro y Juan hicieron con este hombre, que fue una sanidad, y lo que alegan el gobernador, las autoridades, el sumo sacerdote, los escribas. Lo que más bien estaban preguntando es cómo fue que sucedió eso, cómo fue que en nombre de quién había hecho. Y entonces más adelante dice que en el versículo 11
Y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Entonces entran y van entonces a otro pórtico, que es el pórtico de Salomón, donde se da como este juicio. Y ahí donde Pedro les comparte acerca de que eso que sucedió ahí no fue por él, ni por Pedro, ni por Juan, sino fue por el poder que le había dado el Espíritu Santo, que Jesús le había dicho que iba a estar sobre ellos. Le estaban dando todo el honor y toda la gloria al Espíritu Santo de Dios, que había hecho este milagro. Esta historia está entre el capítulo 3 y 4, y dice en Hechos 4, en el versículo 14, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. O sea, al ver a este hombre ahí, en pie, sano, saltando, adorando, alabando a Dios, no podían decir nada. Ahí estaba en manifiesto el poder de ese Jesús que tanto Pedro y Juan estaban hablando. Y esto sirvió para que miles y miles de personas creyeran y siguieran el evangelio que Pedro y Juan estaban compartiendo en ese momento. Dice el versículo 19 del capítulo 4. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole a los que estaban juzgándole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos les amenazaron, las autoridades, y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y dice el 22, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Al ver esta cantidad de años que especifica este versículo 22, nos lleva a sacar como en conclusión de que este hombre pasó mucho tiempo ahí, junto a ese pórtico en el templo de Salomón, en esa condición, hasta que llega Pedro y Juan. Ellos, a través de ese Espíritu Santo de Dios, lo restauran. El poder de Dios a ese hombre lo transforma. Y ese hombre es testigo y es testimonio para que dice, todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Lo que se había hecho en quién? En este hombre. Por eso es lo que digo, este hombre, qué importante era para Dios este hombre. Igual cada uno de nosotros tenemos una importancia para Dios. Cada uno de nosotros, usted y yo, en individual, somos importantes para Dios. No importa cómo nos sintamos en este momento, no importa cómo estemos viviendo, en qué condición estemos, no importa cómo nos vean los demás, no importa, como dice aquí, si tienes 40 años, más o menos, no. Lo importante es cómo nos ve Dios y qué es lo que Dios va a hacer a través de nosotros. Pero será como dice el libro de Eclesiastés, será en el tiempo de Dios, porque todo debajo del cielo tiene su tiempo. Así que aquí este hombre es de suma importancia para que miles de personas se reafirmaran en la fe y en ese evangelio que Pedro y Juan le estaban compartiendo. Y es lo que hoy en día Dios, a través de su palabra, quiere testificarnos a nosotros del poder de su Santo Espíritu a través de su palabra y a través de este hombre, de esta historia de este hombre que miles de años después, hoy en día,
nos deja de manifiesto de que para Dios somos muy importantes. No importa en qué condición estemos, ni siquiera cómo nosotros mismos nos veamos. Lo importante es cómo nos ve Dios. Para Dios, tú y yo somos muy, muy importantes. Quiero que hagamos una oración. Señor, mi Dios, te damos gracias por esta bendita palabra tuya que nos deja bien claro, mi Dios, de que para ti somos muy, muy importantes. Permítenos, Señor, de que tú trabajes en nosotros y que tu palabra en nosotros se cumpla, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita para que sigas recibiendo todas nuestras notificaciones y seas bendecido por la palabra de Dios. Hasta luego. Gracias, Carlos, por la hermosa enseñanza de hoy. Tal como se escuchó en el inicio, no importa en qué condición estamos, ni cómo nos sintamos, ni cómo nos vean los demás. Todos, sin excepción, somos importantes ante los ojos de Dios. Los invitamos a escuchar la canción de parte del grupo de música de Calle Belén. Buenas noches, bendiciones.